El alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Pauli. Raúl, buenas noches, bienvenido, es un honor recibirte. Buenas noches, Jaime, qué gusto de estar aquí contigo. Gracias. A ver, algunas preguntas simples. En tu casa, cuando llegó Irma el domingo, ¿se fue la luz? En mi casa se fue la luz el viernes por la noche. O sea, 2 días antes. 2 días, bueno, empezaron los vientos y eso, y las líneas en Coral Gables, el tendido eléctrico, al estar entre los árboles, al estar arriba, pues la primera vez que una rama se le cae a lo que fuera, con un transformador, lo que fuera, se va el barrio y va y se va todo, ¿no? ¿Cuándo volvió la luz a tu casa? A mi casa volvió la luz el miércoles. Ok. El miércoles. 3 días después del huracán. Bueno, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días. 5 días sin 5 luz. días después. En Coral Gables, hoy, martes por la noche, o sea, casi 10 días después del huracán, ¿cuántas casas, cuántas personas se calcula que están sin luz? Yo te diría que más del 90% tiene luz, o sea que un 10% no tiene luz Pero todavía. 10% sin luz es un montón de gente. Un montón de gente. En Coral Gables tenemos 22.000 residencias, el 10% son 2.000. 2.000 residencias sin luz. FPL, o yo estoy mal, dime tú, prometió que el domingo a medianoche todo el mundo tendría luz en Miami. Pero nos prometió y se comprometió, no es que lo prometió, que el domingo a las 11:45 todo el mundo iba a tener luz en Coral Gables. ¿Y qué pasó? Esa es la gran pregunta. Y no es que nosotros seamos exclusivistas, que nosotros, nosotros tenemos luz y las áreas alrededor nuestra no. Es todas las ciudades alrededor nuestra, Pinecrest, todas las ciudades alrededor nuestra. Sí, Palmetto Bay, sí. South Miami, West Miami, estamos en la misma situación. Yo vivo en Key Biscayne, la luz regresó casi una semana después, el viernes por la noche en mi casa. ¿Por qué tú como alcalde de Coral Gables has decidido enjuiciar a FPL? ¿De qué los acusas y qué les vas a pedir en compensación? Antes de contestarte esa pregunta quisiera celebrar y felicitar y darle las gracias a los trabajadores de FPL, los empleados de FPL que estaban en la calle de Miami-Dade County y de todo el país tratando de restaurar el tendido eléctrico. El problema no son ellos, el problema son los ejecutivos. Son los ejecutivos. Por ejemplo, una de las cosas que de verdad me enfurecieron, que ellos decían que era nuestra labor el podar los árboles que estaban acostados o que tenían tendido eléctrico entre ellos. Ellos te culparon a ti como alcalde. Usted debió podar los árboles. Debíamos haber podado los árboles antes, pero yo les prohibí a nuestros trabajadores tocar un árbol que tuviera conexión, contacto con... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se iban a electrocutar, claro, yo no quiero electrocuciones. Claro. Y ellos teniendo cuadrillas especializadas para eso, no nos las dedicaron hasta que le dimos una orden judicial el jueves por la mañana y entonces sí hicieron lo que tenían que hacer. Esa es una de las cosas que ahora, si ellos prometieron que todos en tu barrio, en Coral Gables, iban a tener luz el domingo a medianoche y no cumplieron, ¿no hay manera de que paguen por eso, de multarlos por eso? Nosotros los multamos a partir del lunes por la mañana, $500 por casa, o sea, por conexión que no hubieran hecho después del domingo a la medianoche. ¿Y van a tener que pagar esa multa? Nosotros vamos a tratar de que paguen ¿La esa multa se la van a pagar a cada casa, a cada usuario o a la ciudad? No, a la ciudad. A la ciudad. Y lo hicimos no porque también nos comprometimos a ese dinero, dárselo a las víctimas de ciclones o de huracanes. No es por el dinero que vamos a sacar, es tratando de llamarles la atención y que nos hagan caso. Y entonces, otra de las cosas que me enfurecieron, que ellos dicen que la ida de luz es culpa nuestra por no haber podado los árboles en Coral Gables. Jaime, nosotros tenemos 6 cuadrillas full time, a tiempo completo, 6 cuadrillas en Coral Gables podando árboles. El condado entero tiene 2. El condado entero tiene 2. Y nosotros tenemos 6. Con lo cual no te pueden criticar. No me pueden criticar con eso. De no ocuparte del tema. Y tengo docenas de correos de residentes diciendo, me han podado el árbol enfrente a mi casa, que era un árbol muy sano. Bueno, el árbol estaba medio podrido, lo que fuera. Por precaución. Pero yo aquí veo un problema de falta absoluta de previsión. Absoluta. Esto parece una ciudad tercermundista. ¿Por qué? Se sabe que los ciclones entran en Miami, ¿no es cierto? Se sabe que los ciclones tumban árboles y los árboles al tumbarse, al caer,
se llevan los postes Se de van a luz, los llevar cables. los postes. Entonces, esto se sabe, es predecible. Sí. Ahora, estos señores de FPL que no viven en Miami, porque viven ¿dónde? En Júpiter, En porque Júpiter. se llevaron los headquarters, se Claro. llevaron la central, se la llevaron a Júpiter, Claro. que es una ciudad al norte de nuestra que no tiene absolutamente ningún área urbana. Mi pregunta es, estos señores que viven en Júpiter, ¿no saben que hay que soterrar los cables eléctricos de Miami? ¿No es evidente que ese trabajo es imperativo? Es evidente y no lo han hecho porque no les da la gana. Dicen que es muy costoso, que es muy caro, que... Lo que es muy costoso es pagar la cuenta Lo que de es muy FPL. costoso es pagar la cuenta de FPL y nos subieron la tarifa un 23% el año pasado, ¿Cuándo el año pasado? Que no lo el recordaba. 16 de junio. O sea, hace un poquito más de un año. Un año y 3 meses. 23%. 23%. Por el buen servicio que nos estaban dando. Y entonces quisieron que el Public Service Commission, que es la comisión que lo regula, nos impusieran una cosa de fracking que están haciendo en Arizona, en el oeste, en Wyoming, no Sí, sé dónde, sí. para ellos aumentar sus utilidades, pero nosotros tener que pagar la exploración que estaban haciendo. Y gracias a Dios el Tribunal Supremo lo echó abajo. Pero el Public Service Commission y la legislatura lo aprobó, es un monopolio, es hora ya de que alguien les confronte. Ellos dicen que yo soy muy autosuficiente, que yo soy un arrogante, pero es hora de que alguien haga algo por el pueblo, por la gente. ¿Podría no ser un monopolio? Es decir, uno como consumidor, así como tú puedes elegir cuando compras un celular, distintos operadores de telefonía móvil, o si tú quieres ver televisión en tu casa, puedes elegir entre Comcast o Uvers o sabe Dios, o DirecTV, hay un montón de plataformas. ¿Por qué no podemos elegir por lo menos entre 2 o 3 compañías eléctricas? En la mayor parte de los estados, en los Estados Unidos, es así. Y tú puedes elegir tu servicio y también la energía solar. FPL hace todo lo posible para que nosotros no tengamos energía solar. En el estado de Massachusetts, con el frío que hay, Sí. el estado de Massachusetts tiene 2 días de primavera, porque tienen más energía solar que nosotros. Pero claro, y es la mitad de la Florida. Pero a FPL le conviene ser un monopolio. Ahora, Claro. para romper ese monopolio necesitamos a las autoridades, no sé, federales o nacionales. Las autoridades estatales que están, perdóname, pero y que me perdonen están vendidas a FPL. ¿Te refieres FPL al gobernador, Scott? No, yo no digo gobernador y yo no digo los legisladores, pero son las autoridades Yo lo estatales. digo. Bueno, Yo lo digo. están vendidas a FPL. Sí. Les contribuyen millones y millones de dólares a sus campañas Les políticas. pagan sus campañas, por Exacto, supuesto. Exacto. Es una vergüenza. Y entonces por eso es que las autoridades de la Florida no le exigen a FPL hacer el cableado subterráneo como hay en Doral y en Weston y en Pembroke Pines. Sí, exacto. Y este es el caso del ratón fajándose con el león o de David contra Goliat. Sí. ¿En Coral Gables lo vamos a hacer? No, lo que es increíble es que los de FPL te digan, no, usted tiene la culpa, usted debió cortar el árbol. Bueno, primero debíamos de cortar el árbol, yo no quiero que se me electrocute nadie de la Claro. ciudad. Segundo, tenemos 6 cuadrillas, lo digo por tercera vez, 6 cuadrillas full time podando los árboles en Coral Gables. Sí. Dicen que es culpa nuestra. No es culpa nuestra, señor. Son Ahora, ustedes. Hay postes, Jaime, con el 23% de aumento. Tenemos postes, deben cambiar los postes cada 10 o 12 años. Postes de 22, 23 años que se han partido a la mitad con el viento, que esto fue un tropical storm, esto fue una tormenta correcto. tropical. Como hubiera sido si pasaba el ojo. Pasaba O sea, el son ojo. postes muy vetustos. Sí, completamente podridos. Los postes. Podridos. Sí. Pero tratemos de entender racionalmente a esta gente de FPL. Ok, tienen afán de lucro, espíritu de lucro, quieren ganar mucho dinero, por eso no suben las tarifas, por eso no hacen los cables subterráneos. Ya, hasta ahí lo entiendo. Ahora, ¿por qué se demoran tanto en devolver la luz? No entiendo eso. ¿Por qué? Primero ¿Cuál es la porque, respuesta racional a primero eso? porque nosotros no cortábamos los árboles que estaban sobre el tendido eléctrico, lo cual les tuvimos que poner pleito para que ellos lo hicieran con sus cuadrillas especializadas. Ok. Y después, no sé, después no te puedo decir, pero cuando le Pregunto, pusimos ¿no esta habrá multa, suficiente gente operando? trajeron mucha gente de todo el país, eso es verdad. Y de nuevo empecé felicitando a los empleados de FPL. No que es un están problema en con la los calle. empleados. Pero no es un problema con los empleados. Claro, es No un problema de cómo se usa el dinero de FPL. Y es increíble la cantidad de gente con respirators, oxígeno, gente mayor. Nosotros tuvimos que evacuar un edificio en Billmore Way, no voy a decir la dirección,
De gente mayor. De gente muy mayor que se le fue la electricidad y por desgracia el generador que tenían era del año 69. Bueno, actuaste rápido, Raúl. Los evacuamos y no tienes idea las críticas que nos hicieron cuando estábamos bajando todos estos viejitos en camillas. Y mira lo que pasó en Hollywood. Mira lo que pasó en Hollywood. No nos pasó en Coral Gables. Pero yo di la orden de evacuar ese bueno, edificio. estamos contigo. Por favor, quédate con nosotros hasta el final, pero estamos contigo en que alguna autoridad tiene que decirle a los de FPL un momento, señores, ¿no? Primero están los usuarios, luego sus bolsillos, pero primero los usuarios. Primero los usuarios. ¿Y a ellos quién los ha nombrado? No los nombra el gobierno. Ellos son es una accionistas. compañía pública que los accionistas eligen a Claro. la junta directiva y entonces hacen lo que les da la gana. Tenemos que ir a la publicidad y luego el alcalde de Coral Gables, que es de alguna manera nuestro redentor, la voz de los que estamos a oscuras. Ya venimos con Raúl Valdés Fauli. Nos acompaña esta noche. Él se ha puesto los pantalones, ya ha enfrentado a FPL. Solo en Coral Gables hay más de 2.000 casas sin luz a esta hora de la noche, ¿no? Casi 10 días después de luz. Casi más del 90% tiene luz, pero el 10% o menos del 10%, pero el 10% no tiene luz. 2.000 casas es un montón de gente. En cada casa, ¿cuánta de gente vivirá? ¿2, 3 personas Dos, tres por casa? personas, Bueno, sí. son Sí, 6.000 sí, personas. sí, 6.000 personas afectadísimas. Afectadísimas. Ahora, la multa que tú le impones por día es poca plata, $500. Por casa. Por casa, pero no es tanta plata. Por primera vez en la historia se le ha impuesto una multa esta Si hago los cálculos bien, ellos van a tener que pagar $1 millón diarios. Si son 2.000 casas, a $500 por 2.000. Hay un límite los primeros 2 días de $15.000, pero de ahí para adelante $1 millón por día, sí. $1 millón por día, que se apuren, pues, ¿no? Que les duele en el bolsillo. Sí, sí. Y es el principio de que tienen que responsabilizarse lo que pasa en el monopolio que tienen. Correcto. Oye, la electricidad es lo más importante que tenemos, por desgracia, en nuestras vidas en estos momentos, con los calores que hay de 93, Correcto. 95, gente que necesita oxígeno, lo que fuera, niños chiquitos, personas muy mayores que no pueden vivir sin aire, es muy importante. Y tanto. Yo lo he echado tanto de menos estos días largos sin poder dormir por el calor opresivo. Ahora, ¿tiene sentido contratar un generador eléctrico? ¿Tú lo has considerado, tú que llevas años viviendo en Coral Gables? Mucha gente lo ha hecho. ¿Tú lo has hecho? No, yo no lo he hecho. Yo tampoco. Mucha gente lo ha hecho y me han dicho qué bueno, tuve electricidad, la nevera funcionaba, aire acondicionado, la televisión, lo que fuera. Más gente que las que dicen que bueno, me han dicho, lo arranqué y se rompió. Y se rompió. Duró 2 horas, duró 3 horas. No, y luego lees que alguien llamas, murió intoxicado por el monóxido de carbono del generador. No, dice, en fin. Sí. Mejor que sin luz. Más gente que me han dicho que no ha funcionado. Sí. De la que ha funcionado. Sí. Ahora, perdona la pregunta tan simple, pero ¿por qué el Doral o Weston, que son barrios menos ricos que Coral Gables, el impuesto a la propiedad es menos elevado, Sí. ¿por qué esos barrios sí tienen cables soterrados, Raúl? Porque son barrios nuevos. Acuérdate que Coral Gables tiene 90 años y la parte norte, sobre todo de Coral Gables, tiene 90 años, son casas preciosas. La mayor parte de la gente que vive ahí son gente con recursos, retirados, matrimonios jóvenes, con niños jóvenes, y no tienen quizás la facultad de poder retar a FPL para que ponga las líneas abajo. De todas maneras, un vecindario de 90 años no es tampoco tan antiguo si comparamos con Europa, ¿no? No, hombre, por Dios. Por Dios, Miami es una ciudad modernísima. Y nos dicen entonces que es que hay agua muy cerca de la capa freática, muy cerca de la tierra, lo que fuera. Oye, en Ámsterdam... Exacto. En Ámsterdam no hay cables por arriba, hay cables, Exacto. está todo soterrado. Y en Ámsterdam, ¿no es cierto? En Ámsterdam, sí. Yo creo que la compañía esa hay que confrontarla y... Lo que no quieren es gastar los varios millones de dólares que les va a costar poner los cables soterrados. Exacto, no quieren hacerlo. No les interesa porque como tienen monopolio pueden hacer lo que quieren. Pero ahí me parece que es el gobierno nacional que debería tomar las riendas, ¿o no? Yo creo que es el gobierno estatal o sea, el gobernador, ¿no? el gobernador y el Public Service Commission, que es la comisión que le regula a ellos el monopolio. Sí, pero esa comisión, como le llueve maná de FPL, Claro. en la comisión que es el árbitro,
es la primera en autorizarles que nos suban las tarifas. Es la primera, y esto no lo voy a decir, pero esto no lo puedo decir, pero es la primera que está vendida. Claro, está vendida. Sí, está vendida. No, esto no lo dices tú, lo digo yo. Sí. Entonces, el árbitro está comprado. El árbitro está comprado. Seguro. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a FPL que nos ponga los cables soterrados? Dicen, no hay mucha agua, hay un caimán, porque no quieren hacer el gasto. Es verdad, no quieren hacerlo. Y no se interesan, como están regulados, tienen su profit, su ganancia garantizada, pues no tienen interés. Yo no lo puedo creer. ¿Tú has oído el rumor de que hay un cable soterrado entre Cuba y Venezuela? Sí, claro. Yo también. Rumor no, existe. Es un hecho. Es Una un fibra hecho. óptica debajo del océano. Sí. Ellos lo pueden hacer y nosotros acá no podemos. Abajo del océano Atlántico, por Dios. No puede ser. No No puede puede ser. ser que en Miami los barrios ricos, Coral Gables, Coconut Grove, Coco Plum es parte de tu barrio. Coco Plum es parte de mi barrio. Old Cutler es parte de tu Parte barrio. de mi barrio. Eso es Key Biscayne, que pagamos fortunas en impuestos. Gables Estates, oye, la entrada de Gables Estates se le cayó un árbol arriba de un cable Sí. y no podían entrar o salir por el peligro de pasar abajo de ese cable con un árbol Increíble. caído. Y entonces decían que no lo podían cortar o arreglar el cable porque el árbol, nosotros teníamos que podar el árbol. Esto es Señor, increíble. nosotros no vamos a podar ese árbol, yo no quiero que se me electrocute nadie. O sea, yo lo que he entendido esta noche es que si hay gente sin luz en Coral Gables es porque la pelea es quién corta el árbol. En ese sentido. El árbol caído. Caído arriba del tendido eléctrico. Claro. Sí, arriba del tendido eléctrico. Bueno, muchísimas gracias por representar a Coral Gables con tanta inteligencia y con tanto valor, Raúl. Muchas gracias, Valdés-Pablo. Jaime. Y gracias por darme la oportunidad Estamos de contigo. expresarme en tu programa. Estamos contigo. Vuelve pronto, por favor. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para Raúl. Sí, muy sentidos por el terremoto que ha afectado hoy a nuestros queridos hermanos mexicanos y sumamente preocupados por el huracán María que va a pasar mañana por Puerto Rico. Mañana continuaremos informando. Gracias por hoy. Buenas noches. Como consumidor, así como tú puedes elegir cuando compras un celular distintos operadores de telefonía móvil, o si tú quieres ver televisión en tu casa, puedes elegir entre Comcast o Uvers o sabe Dios, o DirecTV, hay un montón de plataformas. ¿Por qué no podemos elegir por lo menos entre 2 o 3 compañías eléctricas? En la mayor parte de los estados, en los Estados Unidos, es así. Y tú puedes elegir tu servicio y también la energía solar. FPL hace todo lo posible para que nosotros no tengamos energía solar. En el estado de Massachusetts, con el frío que hay, Sí. el estado de Massachusetts tiene 2 días de primavera, porque tienen más energía solar que nosotros. Pero claro, Y es la mitad de la Florida. pero a FPL le conviene ser un monopolio. Ahora, Claro. para romper ese monopolio necesitamos a las autoridades, no sé, federales o nacionales. Las autoridades estatales que están, perdóname, y que me perdonen están vendidas a FPL. ¿Te refieres al FPL gobernador, Scott? No, yo no digo gobernador y yo no digo los legisladores, pero son las autoridades Yo lo estatales. digo. Bueno, Yo lo digo. están vendidas a FPL. Sí. Les contribuyen millones y millones de dólares a sus campañas Les políticas. pagan sus campañas, por Exacto, supuesto. Exacto. Es una vergüenza. Y entonces, por eso es que las autoridades de la Florida no le exigen a FPL hacer el cableado subterráneo como hay en Doral y en Weston y en Pembroke Como Pines. sí, exacto. Y este es el caso del ratón fajándose con el león o de David contra Goliat. Sí. ¿En Coral Gables lo vamos a hacer? No, lo que es increíble es que los de FPL te digan, no, usted tiene la culpa, usted debió cortar el árbol. Bueno, primero debíamos de cortar el árbol, yo no quiero que se me electrocute nadie de la Claro. ciudad. Segundo, tenemos 6 cuadrillas, lo digo por tercera vez, 6 cuadrillas full time podando los árboles en Coral Gables. Sí. Dicen que es culpa nuestra. No es culpa nuestra, señor. Son Ahora- ustedes. Hay postes, Jaime, con el 23% de aumento. Tenemos postes, deben cambiar los postes cada 10 o 12 años. Postes de 22, 23 años que se han partido en Coral Gables podando árboles. El condado entero tiene 2 El condado entero tiene y 2. nosotros o sea, tenemos 6. con lo cual no te pueden criticar. No me a pueden ti criticar con eso. De no ocuparte del Y tema. tengo docenas de correos de residentes diciendo, me han podado el árbol enfrente a mi casa, que era un árbol muy sano. Bueno, Sí. el árbol estaba medio podrido, lo que fuera. Sí. Por precaución. Pero yo aquí veo un problema de falta absoluta de previsión, Completa. absoluta. Sí, esto parece una ciudad tercermundista. ¿Por qué? Se sabe que los ciclones entran en Miami, ¿no es cierto? Se sabe. Completamente. Se sabe que los ciclones tumban árboles y los árboles al tumbarse, al caer,
se llevan los postes de luz, los cables. Entonces, esto es predecible. Sí. Ahora, estos señores de FPL que no viven en Miami, porque viven ¿dónde? En Júpiter, porque se llevaron los headquarters, se llevaron la central, se la llevaron a Júpiter, que es una ciudad al norte de nuestra que no tiene absolutamente ningún área urbana. Mi pregunta es, estos señores que viven en Júpiter, ¿no saben que hay que soterrar los cables eléctricos de Miami? ¿No es evidente que ese trabajo es imperativo? Es evidente y no lo han hecho porque no les da la gana. Dicen que es muy costoso, que es muy caro, que... Lo que es muy costoso es pagar la cuenta de FPL. Lo que es muy costoso es pagar la cuenta de FPL y nos subieron la tarifa un 23% el año pasado. ¿Cuándo el año pasado? Que no lo recordaba. 16 de junio. O sea, hace un poquito más de un año. 23%. 23%. Por el buen servicio que nos estaban dando. Y entonces quisieron que el Public Service Commission, que es la comisión que lo regula, nos impusieran una cosa de fracking que están haciendo en Arizona, en el oeste, en Wyoming, no sé dónde, para ellos aumentar sus utilidades, pero nosotros tener que pagar la exploración que estaban haciendo. Y gracias a Dios el Tribunal Supremo lo echó abajo. Pero el Public Service Commission y la legislatura lo aprobó, es un monopolio, es hora ya de que alguien les confronte. Ellos dicen que yo soy muy autosuficiente, que yo soy un arrogante, pero es hora de que alguien haga algo por el pueblo, por la gente. ¿Podría no ser un monopolio? Es decir, uno comido a la mitad, con el viento, que esto fue un tropical storm, esto fue un tormento tropical. Como hubiera sido si pasaba el ojo. O sea, son postes muy vetustos. Sí, completamente podridos. Los podridos. Sí. Pero tratemos de entender racionalmente a esta gente de FPL. Ok, tienen afán de lucro, espíritu de lucro, quieren ganar mucho dinero, por eso no suben las tarifas, por eso no hacen los cables subterráneos. Ya, hasta ahí lo entiendo. Ahora, ¿por qué se demoran tanto en devolver la luz? No entiendo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta racional? Primero porque nosotros no cortábamos los árboles que estaban sobre el tendido eléctrico, lo cual les tuvimos que poner pleito para que ellos lo hicieran con sus cuadrillas especializadas. Ok. Y después, no sé, después no te puedo decir, pero cuando le pusimos esta multa... ¿No habrá suficiente gente operando? Trajeron mucha gente de todo el país, eso es verdad, y de nuevo empecé felicitando a los empleados de FPL. No es un problema con los empleados. Pero no es un problema con los empleados. Claro, es un problema de cómo se usa el dinero de FPL. Y es increíble la cantidad de gente con respirators, oxígeno, gente mayor. Nosotros tuvimos que evacuar un edificio, en Billmore Way, no voy a decir la dirección. De gente mayor. De gente muy mayor que se le fue la electricidad y por desgracia el generador que tenían era del año 69. Bueno, actuaste rápido, Raúl. Los evacuamos y no tienes idea las críticas que nos hicieron cuando estábamos bajando todos estos viejitos en camillas. Y mira lo que pasó en Hollywood. Mira lo que pasó en Hollywood. No nos pasó en Coral Gables. Pero yo di la orden de evacuar ese bueno, edificio. Estamos contigo. Por favor, quédate con nosotros hasta el final, pero estamos contigo en que alguna autoridad tiene que decirle a los de FPL un momento, señores, ¿no? Primero están los usuarios, luego sus bolsillos, pero primero los usuarios. Primero los usuarios. ¿Y a ellos quién los ha nombrado? No los nombra el gobierno. Ellos son accionistas. Es una compañía pública que los accionistas eligen a la junta directiva y entonces hacen lo que les da la gana. Tenemos que ir a la publicidad y luego el alcalde de Coral Gables, que es de alguna manera nuestro redentor. La voz de los que estamos a oscuras. ¿Qué los acusas y qué les vas a pedir en compensación? Antes de contestarte esa pregunta, quisiera celebrar y felicitar y darle las gracias a los trabajadores de FPL, los empleados de FPL que estaban en la calle de Miami-Dade County y de todo el país, tratando de restaurar el tendido eléctrico. El problema no son ellos, el problema son los ejecutivos. Son los ejecutivos. Por ejemplo, una de las cosas que de verdad me enfurecieron, que ellos decían que era nuestra labor el podar los árboles que estaban acostados o que tenían tendido eléctrico entre ellos. Ellos te culparon a ti como alcalde. Usted debió podar los árboles. Debíamos haber podado los árboles antes, pero yo les prohibí a nuestros trabajadores tocar un árbol que tuviera conexión, contacto con... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se iban a electrocutar, yo no quiero electrocuciones. Claro. Y ellos teniendo cuadrillas especializadas para eso, no nos las dedicaron hasta que le dimos una orden judicial el jueves por la mañana y entonces sí hicieron lo que tenían que hacer. Esa es una de las cosas que... Ahora, si ellos prometieron que todos en tu barrio, en Coral Gables, iban a tener luz el domingo a medianoche y no cumplieron, ¿no hay manera de que paguen por eso, de multarlos por eso? Nosotros los multamos a partir del lunes por la mañana
$500 por casa, o sea, por conexión, que no hubieran hecho después del domingo a la medianoche. ¿Y van a tener que pagar esa multa? Nosotros vamos a tratar de que paguen ¿La esa multa se la van a pagar a cada casa, a cada usuario o a la ciudad? No, a la ciudad. A la ciudad. Y lo hicimos no porque también nos comprometimos a ese dinero, dárselo a las víctimas de ciclones o de huracanes. No es por el dinero que vamos a sacar, es tratando de llamarles la atención y que nos hagan caso. Y entonces, otra de las cosas que me enfurecieron, que ellos dicen que la ida de luz es culpa nuestra por no haber podado los árboles en Coral Gables. Jaime, nosotros tenemos 6 cuadrillas full time, a tiempo completo, 6 cuadrillas. El alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Pauli. Raúl, buenas noches, bienvenido, es un honor recibirte. Buenas noches, Jaime, qué gusto el estar aquí contigo. Gracias. A ver, algunas preguntas simples. En tu casa, cuando llegó Irma el domingo, ¿se fue la luz? En mi casa se fue la luz el viernes por la noche. O sea, 2 días antes. 2 días, bueno, empezaron los vientos y eso, y las líneas en Coral Gables, el tendido eléctrico, al estar entre los árboles, al estar arriba, pues la primera vez que una rama se le cae a lo que fuera, con un transformador, lo que fuera, se va el barrio y va y se va todo, ¿no? ¿Cuándo volvió la luz a tu casa? A mi casa volvió la luz el miércoles. Ok. El miércoles. 3 días después del huracán. Bueno, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días. 5 días sin 5 luz. días después. En Coral Gables, hoy, martes, por la noche, o sea, casi 10 días después del huracán, ¿cuántas casas, cuántas personas se calcula que están sin luz? Yo te diría que más del 90% tiene luz, o sea que un 10% no tiene luz todavía. Pero 10% sin luz es un montón de gente. Un montón de gente. En Coral Gables tenemos 22.000 residencias, el 10% son 2.000. 2.000 residencias sin luz. FPL, o yo estoy mal, dime tú, prometió que el domingo a medianoche todo el mundo tendría luz en Miami. Pero nos prometió y se comprometió, no es que lo prometió, que el domingo a las 11:45 todo el mundo iba a tener luz en Coral Gables. ¿Y qué pasó? Esa es la gran pregunta. Y no es que nosotros seamos exclusivistas, que nosotros, nosotros tenemos luz y las áreas alrededor nuestra no. Es todas las ciudades alrededor nuestra, Pinecrest, todas las ciudades alrededor nuestra. Sí, Palmetto Bay, sí. South Miami, West Miami, estamos en la misma situación. Yo vivo en Key Biscayne, la luz regresó casi una semana después, el viernes por la noche en mi casa. ¿Por qué tú como alcalde de Coral Gables has decidido enjuiciar a FPL? ¿De qué